Hoy viajamos hasta Eslovenia, aunque este caso también requiere una visita a Serbia, porque el victimario actuó en ambos lugares, pero esto no es lo más reseñable de la vida de este asesino. Más bien, criminológicamente hablando, es interesante su contexto, digamos, conductual, no el de desarrollo, ya sabe, infancia, familia, etc., sino cómo se llevaron a cabo las muertes, sí, modus operandi incluido, por supuesto, pero también los momentos anteriores y posteriores a estos. Especifico este punto porque, por lo que parece, en algunos análisis realizados tras su detención y tras su muerte, el mayor interrogante que pudieron tener es si era responsable de sus actos, si era imputable o inimputable. Incluso podríamos ir algo más allá y preguntarnos si sus acciones posteriores estaban dirigidas a hacer creer esto, a enmascarar cierta tipología o no. Yo simplemente les hablaré aquí de su historia, de unas pinceladas generales, y podré dar una opinión. Y si quieren, pueden investigar más completamente. Será un buen ejercicio para estos días de agosto. Hoy, en Asesinos por el Mundo, hablamos de Silvo Plut. Bienvenido a Zona Criminal. Silvo Plut nació en 1968 en Novo Mest, actual Eslovenia. No existen datos relevantes de su infancia. No se conocen los aspectos típicos que solemos señalar desde la criminología, en algunas ocasiones sin mucho acierto ni conocimiento de su causalidad, como la desestructuración familiar, las malas relaciones, etc. Existe un salto desde su infancia hasta la universidad. Podría deducirse que tuvo una infancia y desarrollo normal, pero simplemente exponemos que desconocemos los datos. Pero una vez ya en la universidad, sí comienza su periplo. En 1990, con 22 años, viola y asesina a una compañera, una estudiante de la facultad. Parece que no hubo una relación previa, al menos conocida y mínimamente estable. Simplemente la violó y mató. Ya cabe preguntarnos si esta sería su primera acción criminal. Ya saben, si analizamos metódica y muy teóricamente esto, la escalada criminal no existiría y nos acercaría más a algo muy entrecomillado y a priori, digamos, descontrolado, trastornadamente impulsivo. Pero esto tampoco casa a la perfección con una violación y muerte, digamos, en 2 actos. Y hasta aquí, este razonamiento elemental. Fue inmediatamente detenido, juzgado y condenado a 15 años de prisión. Tampoco existe mucha información sobre su paso por la institución penitenciaria. Salió en el año 2003 y se dirigió a Serbia, a Aleksinac, probablemente para pasar inadvertido, aunque no lo consiguió porque el 18 de noviembre del año 2004 asesinó a una joven de 25 años. Mientras la investigación estaba en marcha, sabedor probablemente de que irían a por él, retornó a Eslovenia, donde parece ser que se dedicó, con el fin de sobrevivir, a pequeños robos, hurtos, asaltos, y por ello fue nuevamente detenido. La investigación serbia había finalizado, y él fue acusado. No parecía ser muy cuidadoso, carecía de conciencia forense, y las evidencias y pruebas que se tenían dejaban en principio, por lo que decían las autoridades serbias, poco lugar a la duda. Así que este país solicitó a Eslovenia la extradición con el fin de juzgarlo, pero Eslovenia no pensaba igual y no la aceptó, argumentando que tenían pocas pruebas. En Eslovenia sí fue juzgado por varios robos, de esos que iba cometiendo, pero fue absuelto de todos y liberado. Solamente, de nuevo entrecomillado, debieron pasar 18 meses para que volviera a ser detenido, pero esta vez por un asesinato, la de una joven de 25 años, y por el intento, con torturas, del marido de esta, que sobrevivió. Fueron sus últimas víctimas. Fue durante el proceso judicial que todo el afán y la línea de su defensa era el crear la duda, como poco, y convencer, como mucho, de que era inimputable. Le habían atrapado
en absolutamente todas sus acciones criminales. Era impulsivo y todo respondía a una enfermedad mental grave, etcétera, etcétera, etcétera. El victimario lloró, pidió perdón, volvió a llorar, ya sabe. El debate estaba abierto. Era imputable. El 2 de octubre de 2006 fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de la última víctima y a 10 años y 5 meses por la tentativa y las torturas al marido. Aquí también, Plouthe, cuando escuchó la sentencia, volvió a llorar y a pedir perdón. Sus abogados recurrieron siguiendo el hilo argumental de todo el proceso, pero no fue admitido. Y a la cárcel, el 26 de abril de 2007, fue informado de que Serbia le condenaba también a 40 años de prisión por el asesinato que llevó a cabo en el país. Ese mismo día, intentó suicidarse cortándose las venas de los antebrazos. Fue salvado in extremis, no así el día 28, 2 días después, en donde consiguió la autólisis, tomando todos los medicamentos, la mayoría tranquilizantes, que le habían recetado debido al primer intento. Esta es básicamente la historia de este asesino, y la pregunta que se realizó, digamos, socialmente sobre su imputabilidad. No sé lo que con estos datos piensa o cree, porque obviamente es una cuestión especulativa. Se defiende por un lado que su nula conciencia forense, así como la falta de escalada criminal, pueden ser indicios de una personalidad psicótica, explosivamente criminal, probablemente inimputable. También suelen argumentar que no hay ningún tipo de conexión entre las víctimas, pero esto, ojo, desde mi punto de vista, no puede o no debe tenerse en cuenta con los datos que tenemos. Conocemos pocos, y dentro de los mínimos que sí sabemos, como la edad, la victimología es coincidente. Habría que comprobar el resto, fisionomía, estatus, etc., por lo que ni en un sentido ni en otro, la afirmación debe ser categórica a este respecto. Su modus operandi tampoco acerca la postura de la inimputabilidad, de manera muy estructurada y general, y tomando en consideración todos sus crímenes, encontramos violación, muertes y tortura, acciones que podrían causar dudas sobre esa explosividad criminal, esa enfermedad mental que ayudaría a la inimputabilidad. Pero ¿usted qué cree? Porque este debate se dio. Aunque este programa ha sido breve, la historia de Plouthe da incluso para otra pregunta, para otro debate, como caso único. ¿Usted cree que los asesinos nacen o se hacen? Esta pregunta ya nos la hemos hecho en el podcast. ¿Cree que hay una huella o predisposición genética compartida? Lo digo porque, como curiosidad lombrosiana, el primo de Silvo, llamado Bojan Plouthe, que murió en 1986 con 19 años, también fue un asesino. Desertó de la Armada y cuando la policía fue a detenerlo, mató a los 2 agentes y después se suicidó. Ahí dejo el dato para que, si tiene a bien, reflexione. Y hasta aquí el programa de hoy. Le dejo en la descripción bibliografía interesante para ampliar el tema, de manera general. No me queda más que animarle a seguirnos en las redes sociales del podcast y del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa, que encontrará también en la descripción. Por cierto, desde el Instituto, si entran en la página web, podrán verlo en la columna de la derecha al final, que hemos abierto una newsletter con el fin de crear una comunidad interesada en la criminología, las ciencias forenses y la investigación. Así que si está interesado, también le animamos a suscribirse. Ya sabe, entre en www.iecfs.eu, las siglas del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, y ahí podrá darse de alta. Muchas gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.